Ok, vi que todavía no han entrado todos, pero igual, esto dada que ya son las 2:02, creo que es mejor ir comenzando porque me da miedo no terminar y mañana eh, tenemos el taller ácido base. Así que entonces creo que va a ser bueno comenzar. A ver, creo que habíamos quedado aquí, ¿no? Bueno, chicos, preguntas de lo que vimos en la clase anterior. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Están claritos con proceso de reabsorción, secreción? Excreción es lo más fácil, pero reabsorción y secreción están bien. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quedaron claritos el rol de estas dos hormonas que vimos en la clase anterior sobre las células principales? ¿Sí? ¿Todo clarito? Bueno, ya dado que nadie dice más nada, vamos a pasar entonces a lo que nos compete hoy. Yo les dije que la parte que tiene que ver con la micción lo pueden estudiar directamente del libro que tienen porque es algo muy chiquitito y muy básico. Así que eso pueden estudiarlo ustedes directamente. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la parte de la regulación del equilibrio ácido-base. Entonces, cuando hablamos ya de una regulación ácido-base, nos vamos a meter directamente a la continuación de todo lo que hemos visto en general. O sea, en el capítulo anterior vimos la manera normal fisiológica en que suceden todos los eventos a través de todos los túbulos, a lo largo de todo el túbulo de la nefrona. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se rompe este equilibrio fisiológico, ¿sí? Y que a través o a lo largo de todo el túbulo en la nefrona van a haber diferentes eventos que van a buscar ayudar o buscar mitigar estos cambios en la homeostasis o esos cambios fisiológicos. ¿En qué lo vamos a ver directamente? Vamos a verlo primeramente cuando hay cambios en el pH, que es lo que hablamos ácido-base. Entonces, cuando hablamos de regulación ácido-base, inmediatamente tenemos que localizarnos es cómo el cuerpo va a buscar mitigar o regular lo que tiene que ver directamente con los iones hidrogeniones, con el hidrogenión. ¿Sí? Inmediatamente hablamos del hidrogenión. Ese es el famoso equilibrio ácido-base. Entonces, cuando hablamos de hidrogenión, nos metemos rápidamente a recordar cuál es el rango normal del pH fisiológico. Entonces, este rango va desde 7.35 hasta 7.45, teniendo el 7.4 o 7.40 el término medio, ¿sí? Entonces, cambios muy leves en la concentración de hidrogeniones van o aumentar el pH de 7.4 a 7.45, en donde podemos llamarlo entonces alcalosis, que quiere decir que todavía este aumento en la concentración de hidrogeniones o aumento esta disminución en la concentración de hidrogeniones, pero aumento en el pH dentro del rango normal, lo vamos a llamar alcalosis, ¿sí? Porque aunque esté en el rango normal, tenemos un aumento en el pH. Entonces, tipo contrario, una disminución del pH de 7.40 a 7.35, que eso va a ser un aumento en la concentración de hidrogeniones, entonces hablamos de una acidosis. ¿Vamos bien hasta allí? Quiere decir que estamos dentro del rango normal todavía del pH, pero que se nos ha movido, se ha bajado ese pH
un poquito hacia el límite inferior. Y ese movimiento, ese cambio de pH hacia el límite inferior, lo llamamos acidosis. ¿Cómo vamos hasta allí, chicos? ¿Estamos claritos con eso? Muy bien, profesor. Sí, Perfecto. profesora. Entonces, ¿qué pasa cuando este pH se pasa o se sale de los dos límites que son los que te encasillan el rango normal? Cuando aumenta de 7,45, entonces ya ahí hablamos que hay una alcalemia. Fíjense bien en esos términos. Alcalemia, ya hablamos de un pH por encima de 7,45, es decir, de 7,46 para arriba ya se considera alcalemia. Caso contrario, por debajo de 7,35, entonces estamos hablando de una acidemia, que son ya cambios mucho más bruscos y mucho más importantes para el pH sanguíneo, ¿sí? Y que ya inmediatamente fuera de estos rangos, todos los mecanismos de regulación van a comenzar a actuar de manera rápida, de manera un poquito enloquecida para tratar de llevar nuevamente este pH a un rango normal. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de rangos en cualquier parte de un estado fisiológico, es decir, ya sea en renal, ya sea en digestivo, ya sea en cualquier sistema que quieras verlo, cuando se habla de rangos normales, te quiere decir que son aquellos rangos en que el cuerpo, a pesar de que varíe en ese rango, aún es capaz de controlarlo por sí solo y de mantener toda su función celular, molecular, etcétera, en ese rango. ¿Lo ven? Pero que fuera de ese rango ya empiezan otros mecanismos o regulaciones a funcionar para buscar nuevamente llevar al rango normal esa variable que se haya alterado. Entonces, en este caso, vamos a hablar ahora de 4 mecanismos que están implicados en la regulación del pH sanguíneo. ¿Sí? Del pH sanguíneo. Entonces, aquí en esta imagen yo les puse aquí una figurita a la mano derecha para especificarle todos los cambios que hay, ya sea que entren por ingesta, ¿sí? ciertas cosas, perdón, acá por ingesta, ya sea ácidos grasos, aminoácidos, o por el contrario, que tengamos la ingestión de ciertos ácidos o bases, etcétera, que van a ser ingeridas, o como productos del mismo metabolismo interno en nuestro cuerpo. Aquí cuando vemos cetoacidosis, es por ejemplo una persona que es diabética, etcétera, como productos del metabolismo, van a tener entonces una repercusión directa en el plasma. Acuérdense que a través de la dieta lo que uno ingiera va a ser absorbido a nivel del sistema digestivo, llámese todo lo que tiene que ver con el intestino delgado, que es donde se dan las absorciones, y van a llegar al plasma. Una vez hayan llegado al plasma, es allí en donde van a comenzar a alterar o variar ese pH normal. Entonces, inmediatamente este pH sea censado, el cuerpo haya censado la variación de este pH en plasma, van a actuar una serie de mecanismos directos e indirectos para buscar mitigar esa variación. Entonces, uno de los primeros mecanismos que vamos a ver para tratar de mitigar un cambio en el pH sanguíneo está primero los que son los amortiguadores extracelulares, ¿sí? O los famosos buffers, que es lo mismo. Entonces, primero están los extracelulares, obvia razón, como yo les dije, a través de la dieta o rutas metabólicas, llegan y cambian el plasma, el pH del plasma. Estamos hablando del pH sanguíneo, ¿no? Entonces, lo primero que se va a modificar es todo lo que está afuera de la célula. Entonces, ahí empiezan primero los amortiguadores extracelulares, que son todos aquellos amortiguadores que van a buscar unirse a esos hidrogeniones. En el caso de una acidemia, por ejemplo, ¿sí? Si en una acidemia hablamos que aumenta las concentraciones de hidrogeniones en plasma. Así que entonces van a entrar todos estos amortiguadores extracelulares que van a buscar mitigar, unirse a ese hidrogenión
para así llevar el pH a un rango, al rango normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer sistema que va a actuar a nivel extracelular es el bicarbonato. Y he aquí el por qué es importante recordar, que yo les hacía la remarcación en la clase anterior, que el bicarbonato tiene que ser reabsorbido a su totalidad en el túbulo proximal. ¿Lo ven? Él tiene que ser reabsorbido. Todo lo que se filtre debe ser reabsorbido. Y esta reabsorción se da a nivel del túbulo proximal que lo habíamos visto en la clase anterior. Y es porque el bicarbonato es el primer amortiguador del cual va a depender el cuerpo frente a cambios en el pH sanguíneo. Frente a una acidemia juega un papel sumamente importante para poder tamponar toda esa concentración de hidrogeniones extra que están en el plasma. Entonces, como mecanismo secundario también tenemos, por ejemplo, la presión de CO2. Acuérdense que la parte respiratoria va a jugar un papel importante también en tratar de mitigar estos cambios de pH, ¿sí? Entonces, acuérdense que entre más se acelera la respiración, más tenemos lavado de CO2. Entre más lavamos CO2, ayudamos a aumentar el pH. Entre que la respiración es mucho más pausada, entre más pausada sea la respiración o menor se respire, menos intercambio gaseoso se da a nivel de los alvéolos, menos CO2 se expulsa y por lo tanto, entre mayor concentración de CO2 que quede en el plasma, disminuye el pH. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguien se me perdió? Entonces, fue CO2, dijo. El CO2, la presión de CO2. Y ese sistema respiratorio es nuestro segundo mecanismo de regulación. Entonces, vimos el primero, que es amortiguadores extracelulares, ¿sí? Y ahora vemos que el sistema respiratorio como tal juega como un segundo mecanismo de regulación. ¿A través de qué? Modulando las concentraciones de CO2 que van a estar presentes a nivel sanguíneo. ¿Vamos bien? Entonces, mayor concentración de CO2 que se quede guardado en el plasma, disminuye el pH. Menos concentración de CO2 que se quede en el plasma, aumenta el pH. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, el sistema respiratorio también juega un papel sumamente importante. Entonces, aquí para ustedes no debe ser nada nuevo cuando les hablamos que cambios en el pH, ¿qué pasa aquí? Todo este estímulo que ustedes vieron de los QRP periféricos que se van activando, llegan al centro respiratorio, todas estas cosas, ¿verdad? Que esto no es nuevo para ustedes. Esto lo vieron en respiratorio, si no me equivoco. ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Entonces no les estoy hablando en chino. Ok, entonces ya tenemos que el sistema respiratorio también juega un papel importante en la regulación del pH sanguíneo. El tercer mecanismo son otro tipo de amortiguadores, pero ahora estos amortiguadores o buffer que van a entrar o a interactuar, van a entrar en juego, son todos aquellos que vamos a llamarlos intracelulares. ¿Cuáles son esos? Proteínas, fosfatos, sulfatos que van a estar dentro de la célula. ¿Sí? Aquí no se pueden olvidar de líquidos orgánicos. Aquí en este caso es fácil uno ver. Está el LEC y el LIC. Todo lo que se ingiera, lo que entra al cuerpo, llega primero al LEC y después del LEC propicia entonces cambios en el LIC. Esto es igual. El cambio del pH que se sensa a nivel sanguíneo es en el LEC y cambios en el LEC, entonces después van a propiciar cambios en el LIC, que es intracelular. Entonces, cambios de pH afuera van a ser sensados después internamente en la célula. Entonces, tenemos amortiguadores extracelulares,
Actúa también el sistema respiratorio tratando de compensar. Actúan entonces amortiguadores intracelulares, como proteínas, sulfatos, fosfatos que están dentro de la célula. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo entran estos hidrogeniones, que son los que cambian el pH, dentro de la célula? Lo hace a través de un mecanismo importante en esta parte, que es el intercambio catiónico. No sé si ustedes ya lo habían escuchado anteriormente, pero el intercambio catiónico es uno de los mecanismos de regulación más importantes con los que cuentan las células en el cuerpo. Todas las células del cuerpo, todas las células del cuerpo, realizan el intercambio catiónico como modo o manera de regular cambios en el pH sanguíneo. ¿Cómo lo hace este intercambio catiónico? Frente a un aumento de hidrogeniones en el plasma, ¿sí? Frente a un aumento de hidrogeniones en el plasma, o sea que tenemos una disminución del pH, ¿qué van a hacer las células? Van a ingresar tres hidrogeniones hacia dentro de la célula, ¿sí? 3 hidrogeniones que están en el LEC van a ser transportados internamente a la célula. Y para mantener la electronegatividad de la célula, como entraron 3 hidrogeniones a la célula, van a salir 2 iones sodio y un ion potasio al LEC. De esta manera, el cuerpo va a ayudar a disminuir la concentración de hidrogeniones que ha aumentado a nivel del plasma internamente en la célula. Una vez que esos hidrogeniones han entrado a la célula, van a ser tamponados por fosfatos, sulfatos e incluso algunas proteínas. Ya después, más adelante, creo que en la diapositiva, más adelante vamos a ver qué pasa entonces con esos hidrogeniones que han entrado a la célula, porque obviamente no se pueden quedar mucho tiempo en la célula, porque si no les va a modificar, si aumentamos mucho la concentración de hidrogenión, va a propiciar en algún momento saturación de los amortiguadores intracelulares. Entonces ya a una entrada muy brusca de iones hidrogeniones va a propiciar saturación de los amortiguadores y va a aumentar entonces la concentración de hidrogeniones internas en la célula y cambios muy mínimos en la célula, que eso es un medio ambiente distinto a el medio ambiente extracelular. Cambios muy chicos dentro de la célula van a modificar enormemente todas las rutas metabólicas. Por lo tanto, la célula como tal internamente, ella debe siempre procurar que su medio LEAK se mantenga dentro de los rangos de pH que son sumamente estrechos para poder seguir funcionando la célula como tal. Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de quién, el pH que necesita la mitocondria para funcionar tiene un rango, créanme que muy chiquito, una variación creo que nada más como de 0.5 o 1 punto de variación de pH. Ya variaciones más fuertes que eso, empiezan a haber problemas de disgregación de proteínas, irrupción de la cascada de señalización secundaria interna en la célula, en la mitocondria, y lo más problemático es la cadena transportadora de electrones y también las propias replicaciones y síntesis que se den dentro de la mitocondria. Acuérdense que la mitocondria tiene su propio ADN, no se pueden olvidar. Entonces, a cambios muy pequeñitos de pH dentro de la célula causan estragos. Por lo tanto, siempre la célula va a buscar mitigar, entonces ayudar a mediar los cambios de pH del plasma, pero internamente la célula va a buscar mecanismos para también deshacerse de esos hidrogeniones que van a estar entrando en una acidemia. Caso contrario va a pasar en una alcalemia. En una alcalemia, cuando hablamos que entonces a nivel de plasma vamos a tener una disminución de la concentración de hidrogeniones, entonces va a pasar al contrario. Quiere decir que ahora el plasma, para llegar a un estado normal, necesita aumentar su pH, es decir, necesita aumentar hasta cierto punto las concentraciones de hidrogenión, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? La célula internamente tiene como parte
de su función ciertos hidrogeniones propios que están unidos a fosfatos, sulfatos, proteínas. ¿Y qué va a hacer la célula? La célula va a donar esos hidrogeniones al plasma para ayudar entonces a regular ese pH. Por lo tanto, va a ser el contrario, van a salir 3 hidrogeniones hacia el plasma y del plasma hacia la célula van a entrar 2 sodios y un potasio. Ese es el intercambio catiónico. Preguntas, chicos, hasta acá. ¿Les quedó clarísimo? Entonces, tenemos mecanismo de regulación. Primero, amortiguadores extracelulares, sistema respiratorio, amortiguadores intracelulares y de último, que es el cuarto, tenemos el sistema renal, ¿sí? Que él va a tratar de mitigar y ayudar a regular este pH a través de la reabsorción de bicarbonato, a través de la formación de la acidez titulable y a través de la excreción de amonio, entre otros mecanismos, otros eventos que se van a dar internamente de la célula, pero principalmente a través de la formación de acidez titulable, que esto se va a empezar a formar a nivel proximal y va a terminar a nivel distal para ser excretado, que eso ya habíamos hablado en la clase anterior de la acidez titulable, y también a través de la excreción de amonio. Preguntas, chicos. No hay preguntas, entonces seguimos. Importante, entonces, una manera de mitigar cambios en el pH es a través de las fuertes reabsorciones de bicarbonato a nivel proximal, ¿sí? Entonces, vamos a irnos un poquito ya directo. ¿Cómo se hace? Ya habíamos hablado anteriormente, el bicarbonato es completamente filtrado a nivel del glomérulo y todo el bicarbonato que va a ir pasando a través del lumen o la luz tubular va a ser reabsorbido en su totalidad a través de la descomposición por una anhidrasa carbónica en agua y CO2, los cuales van a ingresar a la célula internamente a través de otra anhidrasa carbónica, va a ser entonces nuevamente compuesto en ácido carbónico, el cual va a ser descompuesto en bicarbonato y iones hidrogenio. Entonces vean bien la ruta, todo el bicarbonato es reabsorbido para que llegue a los vasos sanguíneos en donde va a hacer la función de amortiguador extracelular y que más adelante va a volver a ser filtrado, etcétera. Este es un ciclo que ven aquí que no se debe romper este ciclo. Entonces, por lo tanto, el bicarbonato juega un papel importantísimo en la regulación ácido-base. Y este hidrogenión que se va a formar aquí, que se libera, ustedes ven que es secretado al lumen. Ojo, el bicarbonato es reabsorbido, el hidrogenión es secretado a la luz tubular, que va a ayudar a tamponarse con el bicarbonato para ser nuevamente ingresado. Entonces, el bicarbonato juega el rol de amortiguador extracelular a nivel sanguíneo, pero también a nivel de la luz tubular. ¿Sí? A nivel de la luz tubular, tampona directamente los hidrogeniones que están siendo secretados para garantizar que el pH de la luz tubular no varíe grandemente, y a nivel sanguíneo también. Sumamente importante. Entonces, directamente aquí, frente a vamos a poner un ejemplo, tenemos un paciente que ha ingerido ácido. O sea que aquí va a aumentar la concentración de hidrogenión. Ese pH va a ¿qué? ¿Aumentar o disminuir? Disminuir. Exacto. Ese pH va a disminuir. Entonces, como tengo ahora muchos hidrogeniones aquí, porque van a haber muchos hidrogeniones aquí, ¿sí? Vamos a tener muchos hidrogeniones aquí ahora, más de lo normal. El cuerpo, para poder seguir funcionando, va a necesitar deshacerse de todos los hidrogeniones extra que tenga.
Entonces, ¿qué va a hacer? Los va a secretar. Van a migrar del vaso hacia el intersticio. En el intersticio van a ingresar a la célula a través de ¿qué mecanismo? Chicos, ¿a través de qué mecanismo van a entrar a la célula? Regulación, lo acabamos de ver. ¿Qué mecanismo? Intercambio catiónico. Van a ingresar 3 hidrogeniones y van a salir 2 sodios y un potasio para mantener, para mantener el balance eléctrico, ¿sí? Entran 3 iones positivos, salen 3 iones positivos, ¿verdad? Vamos bien allí, ¿no? Hacemos intercambio catiónico. Este hidrogenión ahora, estos 3 hidrogeniones que entraron a la célula van a ser tamponados rápidamente, pero que también al mismo tiempo van a ser liberados y secretados a la luz tubular. ¿Por dónde? Bueno, aquí ya lo vemos, van a ser secretados a través de la ATPasa que tenemos a nivel de la membrana luminal, en donde vamos a tener mayor salida de hidrogenión. Como vamos a tener mayor salida de hidrogenión por aumento de su concentración interna en la célula, vamos a tener o favorecer la reabsorción de sodio. Entonces, en una acidemia tenemos aumento de la reabsorción de sodio a nivel proximal, aumento de la secreción de hidrogeniones hacia la luz tubular. Vamos a tener entonces, por ende, como mayor secreción de hidrogenión, vamos a tener una mayor reabsorción de bicarbonato, porque este se va a tamponar con el hidrogenión para ser nuevamente ingresado. ¿Vamos bien, chicos? Esto solamente con la reabsorción de bicarbonato. Caso contrario va a pasar cuando vemos una alcalemia. Cuando hablamos de alcalemia, tenemos ahora que las concentraciones de hidrogeniones a nivel sanguíneo han disminuido mucho, más de lo normal. Entonces ahora tenemos es que reponer hidrogeniones a nivel sanguíneo. Entonces la célula nos va a regalar hidrogeniones a través de intercambio catiónico, salen 3 hidrogeniones dirigidos hacia la sangre, entran 2 iones sodio y un potasio. Entonces, a raíz de que internamente hay menos concentración de hidrogenión porque las células los está regalando, los que ella tiene normalmente, los está regalando, entonces me va a disminuir ¿qué? Me va a disminuir la secreción de hidrogenión por disminución de concentración intracelular, me disminuye entonces la reabsorción de sodio y por ende me disminuye la reabsorción de bicarbonato. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Preguntas. No hay preguntas, todo está clarito. Seguimos entonces. Entonces, acidez titulable. La acidez titulable va a jugar un factor sumamente importante frente a las acidemias. Por ejemplo, ya habíamos visto anteriormente que a mayor concentración de hidrogeniones en la sangre, van a ingresar más a la célula los va a secretar más hacia el lumen, ¿sí? Los va a secretar más hacia el lumen, y en el lumen van a ser entonces tamponados por el bicarbonato. Pero ahora, ojo, cuando hablamos de una acidemia, no estamos hablando que aumentan 2 o 3 hidrogeniones en el plasma, estamos hablando que aumentan muchos, hay muchos iones hidrogeniones ahora que están a nivel de la sangre y que van a ser bombeados internamente a la célula y de la célula a la luz tubular. Entonces, del porcentaje que va a ser secretado a la luz tubular, un porcentaje va a lograr ser tamponado por el bicarbonato. Pero van a haber iones hidrogenión que no solamente van a salir por la ATPasa sodio-hidrogenión, porque acuérdense que existen otras maneras también que el hidrogenión puede ser secretado. La cuestión es que ese otro porcentaje que va a quedar aquí en la luz
tubular que no va a poder ser o no es tamponada por el bicarbonato, va a ser tamponada por otros compuestos que van a estar presentes en la luz tubular porque también se filtraron a nivel de glomérulo y vienen aquí dentro de ese homogenizado ultrafiltrado que va a pasar por ese túbulo proximal. ¿Quiénes son los famosos fosfatos, por ejemplo? Los sulfatos también. Fosfatos y sulfatos extracelulares que van a estar presentes en la luz o que también fueron filtrados en su momento. Entonces van a buscar tamponar estos hidrogeniones. Y esta conjugación de estos fosfatos o sulfatos con el hidrogenión son los que van entonces a ir formando lo que se llama la acidez titulable. Entonces, desde el túbulo proximal vamos a ir viendo cómo se va a ir formando esa acidez titulable. Que obviamente, frente a una acidemia, vamos a tener una acidez titulable aumentada. ¿Verdad que sí? Y frente a una alcalemia vamos a tener al revés. Vamos a tener una acidez titulable disminuida. Entonces, aquí también le ejemplifican lo de el amonio. El amonio también va a generarse en mayor cantidad frente a una acidemia, por ejemplo. Va a excretarse. Va a secretarse y excretarse, para que no se me enreden con los términos. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Bien? Entonces, Sí, esta acidez, perfecto. Esta acidez titulable que se va a empezar a formar a nivel del túbulo proximal va a terminar de formarse como tal o a nivel del túbulo distal, en donde vamos a ver que a través en el túbulo distal, que hablamos entonces de las células principales, intercalares A y B, que vamos a tener una fuerte secreción, sobre todo en las intercalares, vamos a tener una fuerte secreción de hidrogenión a ese nivel. No se les olvide eso. A nivel distal, en las intercalares, en las células intercalares, vamos a tener una fuerte secreción de hidrogeniones frente a una acidemia. Entonces, como aquí a este nivel, ¿por qué? Porque aquí hay un transportador que es el transportador que se llama, a ver, déjenme ver. Ok. Hidrogenión potasio. Y ese hidrogenión potasio, este transportador hidrogenión potasio, que va a actuar aquí a este nivel, él va a secretar ambos, es decir, secreta hidrogenio y secreta potasio, de manera normal. Pero cuando hay cambios en el pH, un ejemplo, frente a una acidemia, como fuertes concentraciones de hidrogenión están entrando por el intercambio catiónico, va a haber mayor concentración de iones hidrogeniones internamente en la célula en comparación a potasio. Entonces, este transportador va a favorecer, escuchen, favorecer la secreción de hidrogenión contra el potasio, pero aún así se sigue secretando potasio. ¿Me explico? Le hago la remarcación porque cuando se hacen preguntas en los exámenes o en los parciales, los estudiantes creen que frente a una acidemia solo se transporta, se secreta hidrogenión porque está más concentrado y potasio no. Y eso es falso, porque el transportador está normal, él trabaja normal y él tiene afinidad tanto por el hidrogenión como por el potasio. Pero por concentración, por cuestión de concentración, que hay mucha más concentración de hidrogenión, va a favorecer más la salida de hidrogenión en comparación con el potasio. ¿Estamos bien? Entonces, frente a una acidemia a nivel distal, también vamos a tener formación de acidez titulable, que va a ser tamponada también por fosfatos, sulfatos y por amoníaco que va a estar generándose porque se va a producir
amoníaco en el nefrón distal, se produce amoníaco, el cual es secretado a la luz tubular y va a ser tamponado con estos hidrogeniones que van a estar siendo liberados para formar amonio. Y este amoníaco se secreta exactamente en los colectores corticales y medulares, ¿sí? Entonces, la excreción de amoníaco se va a dar a nivel de las células colectores corticales y medulares en el nefrón distal, estamos todavía en el nefrón distal, que van a tamponarse con hidrogeniones que van a ser secretados ampliamente a este nivel distal también para formar el amonio. Entonces aumenta la excreción de amonio, aumenta la excreción de acidez titulable. Y todos estos mecanismos son o están hechos para regular esos cambios de pH que se han generado internamente en el cuerpo, es decir, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de pH sanguíneo. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Acá en esta es un poquito nuevamente, lo de la excreción de amonio, ¿sí? En el túbulo distal. Es para que tengan igual la imagen de cómo se da la síntesis del amoníaco, porque yo les dije que el amoníaco es secretado, entonces inmediatamente si uno dice secretado, ¿de dónde viene el amoníaco? En este caso, él es un subproducto de una ruta metabólica, aquí lo vemos a partir de la glutamina, esta ruta metabólica para formar glutamato. Acuérdense que el glutamato es un compuesto importante para la mitocondria, que juega un papel en el ciclo de Krebs. Entonces, a partir de toda esta ruta metabólica, en algún punto se va a generar como subproducto amoníaco. Amoníaco, el cual va a ser entonces secretado, y este amoníaco más los iones hidrogeniones que ya habíamos hablado anteriormente en estas células intercalares A y B, las intercalares A y B que están acá, y después vienen estas corticales, medulares, los colectores medulares y corticales que vienen después. Entonces se secretan y van a ser tamponados, estos hidrogeniones de acá, de las intercalares, van a ser tamponados con el amoníaco formado en los colectores medulares y corticales para formar amonio, el cual va a ser excretado. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Bien, profe. Vamos bien. No he visto ni la hora. Vamos bien. Entonces, vamos a hacer un repasito de todo así de lo más importante. Entonces vimos que a nivel proximal tenemos la reabsorción de sodio, que va a ser importante. Acuérdense que las reabsorciones de sodio a nivel proximal son importantes porque se dan en mayor proporción a nivel proximal. Entonces tenemos que el bicarbonato, la reabsorción de bicarbonato favorece la secreción de hidrogenión, y que esta secreción de hidrogenión está ligada ¿a qué? A la reabsorción de sodio. O veámoslo al contrario, frente a una fuerte secreción de hidrogenión por disminución de pH sanguíneo, propicia un aumento en la reabsorción de sodio y por ende un aumento en la reabsorción del bicarbonato. Entonces esto nos lleva también frente a una acidemia a aumentar la formación de acidez titulable y también aumentar la excreción de amonio. Frente a una acidemia.
Lo contrario sería frente a una alcalemia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué pasa ahora cuando estamos frente a un cambio en el volumen plasmático? Ya vimos lo que es cambios en el pH, pero ahora, ¿qué pasa si hay cambios en el volumen plasmático? Ya habíamos visto anteriormente también que a nivel distal, en las células principales, etcétera, actúan dos hormonas importantes e implicadas en lo que es líquidos orgánicos, por ejemplo, ADH. Por ejemplo, también osmolaridad y volumen, etcétera, también tenemos aldosterona. Entonces, a nivel de volumen plasmático también ejerce una regulación. ¿Qué pasa entonces frente a una hipervolemia? Un paciente frente a una hipervolemia, esta hipervolemia va a tender a disminuir ¿qué? La reabsorción de sodio. Por ende, va a disminuir la secreción de hidrogenión, y va a disminuir, por ende, la reabsorción de bicarbonato a nivel proximal. ¿Qué pasa frente a un paciente con hipovolemia? Otra hormona que va a actuar aquí sumamente importante. Frente a hipovolemia, tenemos entonces un aumento de la descarga simpática. Recuerdan que habíamos hablado que cuando ocurren cambios de volumen plasmático, tenemos que, por estiramiento de la pared de los vasos que tenemos, activación de los receptores que habían ahí, ¿se acuerdan que lo vimos? Que van a estimular entonces o van a propiciar una descarga simpática. Y esta descarga simpática va a propiciar el aumento en la síntesis de angiotensina 2. Entonces aumenta angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a actuar sobre ¿qué? A nivel proximal, va a actuar sobre el antiporte sodio-hidrogenión que vemos aquí, que es el que hemos estado hablando a nivel de la membrana luminal. Si la va a activar, si hablamos de activación, entonces estamos hablando que va a aumentar entonces la reabsorción de sodio y la secreción de hidrogenión. Y este aumento de la secreción de hidrogenión me va a llevar a un aumento de la reabsorción de bicarbonato. Todo esto que le estoy hablando es la respuesta regulatoria, ¿sí? Es reguladora, perdón. La respuesta reguladora que se da frente a cambios en el volumen plasmático. Y lo mismo podemos ver analizándolo a partir de cambios en la presión parcial de CO2, que ya habíamos hablado que también el sistema respiratorio tiene su función acá. Entonces, aumento de la presión de CO2 en sangre, va a aumentar la secreción a nivel proximal de hidrogenión, porque ya hemos hablado, mayor concentración de CO2 que se quede en el plasma va a disminuir el pH. Una disminución del pH es un aumento en la concentración de hidrogeniones, por lo tanto, mayor concentración de hidrogeniones en el plasma, realizo intercambio catiónico, secreto mayor cantidad de hidrogeniones, me propicia una mayor reabsorción de bicarbonato, una mayor reabsorción de sodio. Caso contrario va a pasar cuando hay una disminución de CO2, es decir, menos CO2 en el plasma. Eso quiere decir que hay un mayor lavado de CO2 a nivel respiratorio, es decir, que la frecuencia respiratoria ha aumentado, ¿verdad que sí? Entre mayor es el ritmo o la frecuencia respiratoria, ayuda a lavar CO2, o sea que permite que se dé la hemostasis a nivel de los alvéolos, lo que propicia una disminución en la concentración de CO2 en plasma. Esta disminución de CO2 lleva a que las células, para compensar esa disminución ahora de
ese aumento, perdón, de pH a nivel sanguíneo, pero una disminución en la concentración de hidrogenión, a que la célula regale hidrogeniones por intercambio catiónico, por lo tanto la secreción de hidrogenión a nivel proximal está disminuida y por ende disminuye también la reabsorción de bicarbonato, la reabsorción de sodio, disminuye la acidez titulable, la excreción de amonio. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok, perfecto. Y la cloremia, nada más que se las dejo aquí, normalmente con ustedes no vemos casos directos de cloremia, pero normalmente a mayor concentraciones de cloro en el plasma sanguíneo, entonces tenemos una reabsorción. ¿Qué creen ustedes? Esa reabsorción de bicarbonato a nivel del túbulo proximal va a estar como aumentada o disminuida. Aumentada ¿Por qué crees que va a estar aumentada? por los canales de intercambio de cloro y bicarbonato. Entonces, si hay mayor No, concentración de cloro. no. Ah, En realidad acá cuando hay mayor concentración de cloruro, o sea que se da una cloremia, ¿verdad? Que hay mayor concentración de iones cloro a nivel plasmático, a nivel renal lo que propicia es una disminución de la secreción de hidrogenión a nivel proximal. Así que entonces si hay una menor secreción de hidrogenión, ojo, menor secreción de hidrogenión a nivel proximal, tienes una menor reabsorción de bicarbonato a nivel del túbulo proximal. ¿Vamos bien? Entonces aquí en realidad el cloro tiene repercusión directamente sobre los hidrogeniones. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Todo bien? Sí, profesora. Sí, profe. Uy, Sí, yo creo profe. que ya como que nos pasamos un poquito de la hora, pienso. Bueno, sí, entonces profe. aquí en esta diapositiva les dejo lo que es un poquito lo del pH arterial, que ya lo habíamos visto anteriormente. Esto está un poquito relacionado con el intercambio catiónico, porque ahí uno puede deducir qué pasa con el potasio, por ejemplo. Normalmente en acidemias, como la célula gana hidrogeniones, pero pierde potasio internamente en la célula, es decir, que se ganan iones potasio a nivel sanguíneo, así que entonces genera una hiperpotasemia. Caso contrario, en una alcalemia, como hay una disminución de hidrogeniones interna a la célula, o sea que se está ganando hidrogeniones en el plasma, aumenta entonces las concentraciones de potasio hacia dentro de la célula, entonces se genera una hipopotasemia. Todo esto, cuando le hablo de hipopotasemia o hiperpotasemia, se habla entonces que es secundaria. Secundaria a una acidemia, secundaria a una alcalemia. ¿Lo ven? Y pues esto que ya lo habíamos hablado en diapositivas anteriores, que es los niveles de aldosterona. Acuérdense que aldosterona actúa a nivel de las células principales en el túbulo distal, así que ella va a jugar un rol sumamente importante en lo que es las reabsorciones de sodio y las secreciones de hidrógeno. Sí, chicos, eso era todo. Es todo. Sistema renal. Así que, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, chicos, todo quedó clarito.
Profe, una consulta. Si nos surge una duda mientras estamos estudiando, ¿dónde la podemos contactar? Si se puede. Claro, me pueden contactar, me escriben al correo. Mi correo es K, así como lo ves aquí, como lo tengo aquí en pantalla. Es K, ¿verdad? La inicial de mi nombre y mi apellido, pero todo en minúscula y sin la tilde y sin la diéresis. @gmail.com. kyangues@gmail.com.